Todos tenemos esa imagen, ¿no? Marcelo Bielsa en la banda. Concentrado, ¿eh? Caminando de un lado a otro. O ese grito mítico. ¡Newell's, carajo! Sí, total. Hoy vamos a meternos un poco con El Loco, que es, bueno, una figura súper singular en el fútbol. Usaremos trozos de la biografía de Román Youcht para explorar, pues eso, sus métodos, su filosofía tan suya. Efectivamente. La idea es ir un poco más allá del apodo, ¿sabes? Entender qué hay detrás. Esa intensidad que roza la leyenda, su manera de ver el fútbol. Y bueno, el impacto que dejó. Tratar de ver qué es eso del bielsismo. Vale, pues justo por ahí. ¿Qué es exactamente el bielsismo? Porque se habla mucho, pero sobre todo de su método, esa obsesión por el detalle. ¿Cómo era eso en el día a día? Pues mira, el bielsismo se basa en unos pilares muy claros. Uno, fundamental, es la preparación. Una preparación exhaustiva. Ajá. Fue de los primeros en usar vídeos a saco. Incluso montó una estructura, bueno, casi artesanal en Newell's, con Carmona, con Lambertucci. ¿Te refieres a analizar rivales y...? A todo. Rivales, jugadores propios, acumulaba datos de una forma, vamos, masiva. Un nivel de detalle increíble. Y claro, esa preparación iba unida a una intensidad física, bueno, dicen que brutal en los entrenos, ¿no? Suena, un poco extremo. Lo era. La base para él era conseguir un estado físico óptimo, para poder hacer lo que él quería en el campo. Claro. Hablamos de sesiones eternas, 5 horas en juveniles de Newell's, y usando lo que pillaba, palos de escoba como si fueran estacas. Madre mía. La exigencia era a tope, daba igual el nivel. Lo mismo en el equipo de la UBA, la universidad, que con profesionales. Eso me lleva a una de sus frases, quizá la más famosa. El esfuerzo no se negocia. ¿Qué quería decir con eso exactamente? Más allá de sudar la camiseta, digo. Pues apuntaba a algo. Yo creo que muy de fondo. Correr, esforzarse, eso es voluntario. Está al alcance de todos. No como el talento, que lo tienes o no lo tienes. Ya. Es como democratizar el rendimiento, ¿no? Algo así, sí. Buscaba que cada jugador llegara a su máximo, a su techo personal, como decía él. Y que hubiera equilibrio. Que los que tenían magia, los creativos, no se olvidaran de currar para recuperar el balón. Algo clave en su presión alta. Entiendo. ¿Y esa filosofía cómo la metía en la cabeza de los jugadores? Porque decirlo es fácil, pero ¿que cale? Era muy directo. A veces, bueno, hasta chocante. La anécdota de Fernando Gamboa es buenísima. La de las zapatillas. Esa. Le pintó unas zapas nuevas con un boli para explicarle un detalle técnico. Con un boli. Uf. Para él, la enseñanza, el concepto, estaba por encima de lo material, sin miramientos. Hablando de principios, otro rasgo muy suyo es la austeridad. ¿Por qué ese empeño en condiciones sencillas casi militares? Porque creía de verdad que eso forjaba el carácter del grupo. Lo hizo en el Liceo Militar de Funes con Newell's, por ejemplo, o él mismo viviendo en Pinto Durán, la ciudad deportiva de Chile. Ya. Pasaba de lujos, buscaba crear esa mística del sacrificio compartido. Y también esa idea tan particular sobre la derrota, que casi la ponía en valor. Totalmente. Decía que del fracaso se aprende mucho más, que te forma. Mientras que el éxito, bueno, te puede engañar, te deforma, decía él. Deformante, sí. Y fue coherente con eso, incluso en las malas. Siempre priorizando el cómo se hacían las cosas sobre el resultado final. El famoso cómo por encima del cuánto. Su relación con la prensa también iba por ahí, ¿no? Conferencias para todos, sin distinciones. Firme en sus principios. Esa firmeza también con los jugadores, ¿no? Recuerdo lo de Claudio Vivas, que le dijo su nivel como portero, sin anestesia. Duro, pero directo, sí. Y esa forma de ser, pues dejó momentos inolvidables. Ganar el Apertura 90 con Newell's, qué final. Pendientes de la radio, él paseando solo, lejos, y la explosión final. El Newell's carajo. Ese mismo refleja la pasión, la presión y la fe en su método. Luego vino Vélez, Clausura 98, un equipo que ya era campeón. Y llega él e impone su librillo. ¿Cómo lo hizo sin que saltara todo por los aires? Resistencias hubo, claro. El famoso lío con Chilabert es un ejemplo. Claro, una estrella. Pero demostró que sus principios iban por delante. Y al final convenció con trabajo, con coherencia. Y ganó otro título para Vélez. Muy importante en ese momento. Y la selección argentina. Ahí sí que hubo de todo, ¿verdad? Luces y sombras. Sin duda. El oro olímpico de Atenas 2004 es como
la cumbre de su método con un grupo joven, que además conectó mucho con él. Sí. Pero la otra cara es, bueno, la desolación del Mundial 2002, sus lágrimas en el vestuario después de caer eliminados. Ahí ves su implicación emocional y lo mal que llevaba el fracaso, por mucho que hablara de su valor formativo. Entendido. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál veías que es el legado principal que deja Bielsa? Yo diría que el doble. Por un lado, la marca que dejó en muchísimos jugadores. Roberto Ayala, por ejemplo, siempre ha destacado su honestidad, como enseñaba. Gamboa decía que mejoró técnicamente una barbaridad con él. Ya. Pero también hay un legado más estructural, digamos. Impulsó mejoras. Fue pionero con el videoanálisis sistemático en Newell's o la renovación que hizo de las instalaciones en Chile, en Pinto Durán. Parece entonces que el ideal Bielsa es esa mezcla, ¿no? Convicción total, un método muy propio y esa pasión, casi romántica por el fútbol, basado en el esfuerzo, en los principios. Exacto. Bielsa es más que un entrenador, es un personaje, definido por esa intensidad tremenda y esa forma de trabajar que, bueno, o te encanta o la rechazas, pero indiferente no deja a nadie. Una figura que, vamos, da para pensar. Y quizás esa es la pregunta final para quien nos escucha, ¿no? ¿Hasta qué punto esa obsesión por el método, por el proceso, justifica los resultados? O si es precisamente esa forma de entender el fútbol, esa coherencia brutal, si ese es el verdadero legado de Bielsa, más allá de las copas que levantara o no.